Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio, Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. Ahora, en Radio Costa Rica. Encuentro con el deporte. Encuentro con los amigos. Con la comunidad, con la ciencia. Con la música. Con el espectáculo. Con la actualidad nacional. Con la actualidad internacional. Encuentro. Y con Orlando Bermúdez. En esta, su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica. Ya regresamos con más de... Encuentro. En esta, su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica. Todos los jueves a las 8 de la noche. Hamburguesas Lobo Jack. Las mejores hamburguesas caseras desde 1984. Le ofrece gran variedad de hamburguesas para todos los gustos. Hamburguesas Lobo Jack, especial, de pollo, pescado, vegetariana o de salchichón. Le ofrecemos además deliciosas comidas rápidas como pollo frito, doraditas, tacos, empanadas, perros calientes y mucho más. Acompáñelas con las deliciosas papas fritas, salchipapas o aros de cebolla. Visítenos en Sabanilla de Montes de Oca o haga sus pedidos al 2280-8502. Hamburguesas Lobo Jack. Encuentro. Ahora, el programa Encuentro para Costa Rica y el mundo. Por medio de nuestra página radiocr.net. Aplicaciones. Transmisión en vivo por Facebook Live. Canal de YouTube. Y nuestro WhatsApp 8810-7575. Ahora, el programa Encuentro para Costa Rica y el mundo. Encuentro en esta, su emisora. Radio Costa Rica. Continuamos con... Encuentro. En esta, su emisora. Ahora, en Radio Costa Rica. Todos los jueves a las 8 de la noche. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Estamos en el programa Encuentro y a la gente linda que nos sintoniza dentro y fuera del territorio nacional, el saludo cordial, saludo afectuoso. Ahora, camino a la emisora, tuve la oportunidad de observar una hermosa luna llena. Hoy, un día casi que podríamos decir de verano. Bien, les recuerdo que el programa Encuentro se desplaza a su comunidad, a su establecimiento. Usted puede comunicarse con nosotros al 8810-7575 y el programa Encuentro se hace presente. Pueden hacer llamada normal, que no está de moda, pero la pueden hacer. Mensaje por WhatsApp, de texto, de audio, llamada por WhatsApp. Hay infinidad de medios para conectarse con la gente linda de este país y de cualquier otro. Bien, hoy tenemos un invitado muy especial, una persona muy distinguida, un respetable caballero, como lo es Gustavo Román, funcionario del Tribunal Supremo de Elecciones, institución insignia de este país, por lo tanto debemos respetarla. No solo al tribunal, a todos tenemos que respetarnos, seres humanos, instituciones, debemos tener respeto por las personas. Así que
para reflexionar. Vamos a darle la bienvenida, agradecerle la invitación, don Gustavo, con todo respeto. Gracias por estar en el programa Encuentro. Tenga usted muy buenas noches. Muy buenas noches, don Orlando. El agradecido soy yo de que usted me invite a su casa, a Encuentro, y poder compartir a través de este espacio con toda la audiencia del programa. La verdad es que usted es un caballero en todo el sentido de la palabra, Gustavo. Don Gustavo, Gustavo. Gustavo, por favor. Agradecerle a Cedric también, Cedric Solano, maravillosa persona. Me le manda Un saludos. gran compañero. Don El Gustavo. único defecto que tiene es que es liguista. Pero nadie Nada es perfecto. en esta vida. Bien, vamos a empezar, Gustavo. ¿De qué lugar? No le vamos a preguntar dónde vive porque las cosas están, pero ¿nacido en qué lugar? Bueno, yo nací en San José y toda mi infancia y primera juventud la pasé en La Uruca. Primero en el barrio que está por lo que antes era el Hotel Irazú, ese barrio que se le entra por la General Cañas por el Hotel Irazú o se le entra por la carretera de La Uruca por la Liga La Caña. Eh, un poquito ya después de, digamos, al final de la infancia y todo el resto de la adolescencia y primera juventud, también en La Uruca, pero en otro barrio, el barrio que está donde se entra por la General Cañas por el San José Palacio o por La Uruca por Central de Mangueras. Ahí se llama el Robledal. Ya después me casé con una herediana y los heredianos tienen eso de que lo empiezan a jalar a uno a su provincia. Ahora que usted toca el tema de Heredia, Gustavo, ciudad de mujeres muy bonitas, provincia. Sin duda, eh, sin duda. ¿De acuerdo? ¿Escogió bien usted, Gustavo? Sí, sí, sí. Eso sí, la afición por el equipo no la he cambiado. Toda mi vida he sido sapricista, eh, pero mucho respeto y mucho cariño para la gente de Heredia. Definitivamente debemos de tenerle cariño y respeto a la gente. Comparto totalmente su criterio, Gustavo. Bueno, vamos a ver, ¿quién es Gustavo Román? Bueno, voy a cumplir ahora en noviembre, a mediados de este mes, ya 20 años de trabajar en el Tribunal Supremo de Elecciones. Es prácticamente toda mi vida laboral, salvo un pequeño trabajo previo, pero casi que toda mi vida laboral la he hecho en el tribunal, primero como abogado, porque mis estudios, digamos, de base fueron en derecho. Entonces, digamos que los primeros años de mi trabajo en el tribunal fueron más en la parte jurídica, pero luego tuve una reorientación profesional, eh, un poco inclinado por la necesidad de la institución, pero sobre todo por actitudes y aptitudes y gustos personales, inclinaciones, vocación personal, creo yo, y empecé a orientar más mi trabajo hacia la parte de comunicación. Y entonces desde hace 15 años aproximadamente, mi trabajo en el tribunal pasa más por la interacción con los medios de comunicación más que con los expedientes jurisdiccionales. Tenemos un equipo que me toca dirigir, que básicamente tiene como misión ser un puente entre el tribunal y la sociedad, lograr que las magistradas y magistrados del tribunal
sepan, comprendan bien qué es lo que está ocurriendo afuera de la institución, cuáles son las preocupaciones de las personas, cuáles son sus críticas, cuáles son sus expectativas sobre el tribunal y, por otro lado, hacer un esfuerzo porque las decisiones del tribunal, que suelen ser decisiones de carácter técnico o jurídico, se comprendan de la mejor manera fuera del tribunal y la gente sepa no solamente qué hace el tribunal, sino por qué hace lo que hace. Entonces es un poco esa labor de puente, insisto, entre el tribunal y la sociedad para la que trabajamos. Gustavo, a manera de ilustración, para las personas que nos están sintonizando, nos están escuchando, ¿cuál ha sido su formación a lo largo de estos? Tal vez usted habla de 20 años de carrera institucional, pero tienen que ser más, ¿verdad? La vida Sí. tiene cosas, ¿verdad? Bueno, vea, don Orlando, yo primero estudié Derecho en la Universidad de Costa Rica. Eh, Después obtuve un diploma en estudios en comunicación en un instituto que se llama el Instituto Ortega y Gasset en Madrid, España. Hice una maestría en marketing, consultoría y comunicación política en la Universidad de Santiago de Compostela y un doctorado en sociedad de información en la Universidad Complutense de Madrid. Eh, en realidad, tanto ese diploma como la maestría, como el doctorado, giraron los tres procesos en torno a lo mismo, que es el ámbito de la comunicación política. Es un ámbito de mucho desarrollo actualmente en el mundo. Eh, digamos que puede retrotraerse unos 50, como muchos 60 años para atrás en los Estados Unidos, que son los primeros que empiezan a desarrollar investigación de carácter académico, científico en comunicación política. En el resto de los países del mundo es más reciente. En Costa Rica, por ponerle un ejemplo, hasta ahora, hasta el 2027, probablemente la Universidad de Costa Rica tendrá una maestría en comunicación política, pero hasta la fecha ninguna universidad estatal ha tenido un posgrado en ese campo, pero es un campo en crecimiento y es un campo en crecimiento porque cada vez más se ve o se toma nota de la importancia que es que tanto las administraciones públicas como las empresas privadas, los gobiernos, etcétera, puedan tener una comunicación fluida con la ciudadanía. Bueno, mis respetos para usted, Gustavo. Un doctorado no es cualquiera. De verdad que mis respetos, todo mi respeto y admiración para usted. La comunicación por sí sola es difícil. Ahora la comunicación, como usted lo ha dicho, política, aún más difícil, Gustavo. Sí, y más en los tiempos que corren, don Orlando. Vamos a ver, la comunicación en general ha sufrido una auténtica revolución en las últimas décadas. Eh, un periodista y una persona de tanta trayectoria como usted, estoy seguro que lo ha registrado. Es decir, no creo que haya habido en el mundo cambios más significativos, más profundos y más radicales en las últimas décadas que los que ha habido específicamente en el campo de las comunicaciones. Es impresionante, es impresionante. Yo todavía en mi infancia me crié con la televisión analógica que empezaba hasta más o menos las 11 de la mañana, con una pantalla con barras de color, con un televisor de perilla, eh, y que cerraba tarde,
pero cerraba, no pasaba toda la madrugada emitiendo. Y cuando uno ve hoy este mundo de la comunicación, esto mismo que estamos haciendo, que es un programa de radio, pero de alguna manera también es un programa de televisión, porque usted está emitiendo imágenes, tenemos que pensar en cámaras, tenemos que cuidar cómo nos vemos, cómo nos vestimos. Es un mundo que ha cambiado muchísimo. Ha cambiado en general la forma de hacer comunicación y sin duda alguna ha cambiado la forma de hacer política a través de los medios de comunicación. Ha cambiado muchísimo y el desafío es enorme para las democracias. Totalmente de acuerdo. Hay que cuidar la imagen porque aunque se transmite en radio, también la imagen, lo ha dicho usted, Gustavo, hay que cuidarse de la imagen. Y también la inmediatez, ¿verdad? Que no es como usted decía hace un momento de que la radio que abrían o la televisión abrían a las 11 y estamos pasando por ese cambio que es un cambio abrupto, Gustavo. Total, sí señor. Nosotros desde las instituciones también lo vivimos. Usted sabe que los tiempos de las instituciones son muy distintos a los tiempos de los medios. Eso siempre había sido así. Eh, qué sé yo, un tribunal para tomar una decisión requiere tiempo, requiere estudiar un expediente, requiere... Y a veces a nosotros desde las instituciones nos cuesta entender que la dinámica y la velocidad de las salas de redacción es otra completamente. Es mucho más rápida, es mucho más inmediata. eh, y si eso ya era así en los tiempos, digamos, de los periódicos que se cerraba la edición a las 9 de la noche y se empezaban las rotativas a imprimir y tal, y ahora es todavía más, ahora es todavía más porque ahora en realidad la información se ofrece en tiempo real. eh, y eso también tiene sus consecuencias en punto a la exactitud y la verificación de esa información, en el esfuerzo por tener una primicia o por ser los primeros en informar. Hay ocasiones en las que un periodista puede brincarse eh, una debida corroboración previa y contribuir con esa prisa a difundir información incorrecta. Todo eso suma a ese fenómeno tan complejo y que hoy preocupa tanto en el mundo, que es el fenómeno de la desinformación. De terror ese tema, Gustavo, de terror. Vamos a ver, hablemos un poquito del tribunal. Fecha de fundación. ¿Cómo empezó esto, Gustavo? Pues a nosotros nos gusta decir que el Tribunal, don Orlando, es una cicatriz con la que cerró una herida muy dolorosa en la sociedad costarricense. Eh, Nosotros tuvimos en Costa Rica, antes del Tribunal Supremo de Elecciones, órganos electorales. El más, digamos, importante es el Tribunal Nacional Electoral, que si no me traiciona la memoria es de 1947. Es el tribunal que lleva adelante las elecciones de 1948. Pero el clima político ya estaba muy caldeado, ya venían años acumulados de violencia, eh, no solamente verbal, no solamente en prensa escrita y en la radio, sino también violencia física, acusaciones mutuas de fraude entre un grupo político y otro. Y todo eso va calentando como una olla de presión hasta que explota de una manera violenta en 1948, con una guerra civil que es breve, pero es cruenta.
Fueron muchos los costarricenses que murieron en proporción con la población del país en ese momento. Y es en la Constituyente de 1949, todavía con muy cerca, muy próximo, el sufrimiento y el desgarro que generó eso en la sociedad costarricense, el dolor, el trauma que eso generó en la sociedad costarricense. Es al calor de esos hechos que los diputados constituyentes, papel y lápiz en mano, tienen la visión de esbozar y diseñar un organismo electoral absolutamente sui generis, una cosa francamente rompedora, que incluso se revelaba a la tríada clásica de Montesquieu, de un poder ejecutivo, legislativo y judicial. Crean un órgano muy robusto que va a tener bajo su control el registro civil. Ese no era el caso con el Tribunal Nacional Electoral del 47. Eso le da una gran seguridad y pureza al padrón electoral. Es un padrón electoral muy limpio porque es el propio tribunal, a través del registro civil, el que lleva el registro vital de la vida de los costarricenses desde la cuna hasta la tumba. La función, por supuesto, de organizar elecciones, pero también la función de ser jueces electorales y jueces electorales supremos, sin que sus decisiones puedan ser revisadas por otra entidad. Eso era muy importante, don Orlando, porque la elección de 1948, el tribunal la declara de victoria para el candidato de la oposición, el señor Otilio Ulate, y es el Congreso de la República, que era el que tenía que certificar esa victoria, anula las elecciones. Por supuesto, era un Congreso con mayoría calderonista, ¿verdad? Y toman la decisión de anular las elecciones. No digo yo que esa sea la causa de la guerra civil, pero es la chispa, digamos, detonante de ese conflicto armado. Bueno, ya no es así. Ahora la declaración de resultados de la elección la tiene el tribunal y nadie la puede cambiar. Y otra decisión importante de los constituyentes de 1949 es que los magistrados del tribunal son escogidos por la Corte Suprema de Justicia. No son escogidos, como era en el caso del Tribunal Nacional Electoral, por el Poder Ejecutivo y por el Congreso. Es decir, se busca que sean personas o que sean elecciones o escogencias lejos de las agrupaciones político-partidarias y que además, por la permanencia y la estabilidad en el ejercicio de sus cargos, gocen de una importante independencia respecto de las fuerzas políticas. No tengan que estar viendo cómo satisfacen o cómo no enojan a un poder político determinado, porque ya pronto viene su nombramiento y puede ser que no los reelijan. Esa fue una preocupación de los constituyentes y yo creo que la aseguraron de una manera bastante efectiva. Interesante historia, don Gustavo. Vamos a ver, elecciones ya como tribunal en sí, ¿cuántas elecciones han dirigido o han dado los resultados? Bueno, estas del año 2026, Si Dios quiere. si Dios quiere, será la número 26 desde 1953. Pero con esto, don Orlando, estoy contando 6 elecciones municipales que hemos tenido en el país y estoy contando el referéndum del año 2007. Si quitamos eso, hemos tenido 18 elecciones
generales, digamos, elecciones presidenciales y para la Asamblea Legislativa, 18, y la de febrero del 2026 sería la 19. La magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, doña Eugenia Zamora, daba un dato que yo creo que es elocuente en el discurso de convocatoria del pasado 1 de octubre. Ella decía que países que tengan 18, como Costa Rica, 18 o más elecciones generales celebradas de manera consecutiva sin rupturas del orden constitucional, solamente hay menos de 25 en todo el planeta. De los 200 países del planeta Tierra, menos de 25 tienen 18 o más elecciones presidenciales seguidas sin rupturas del orden constitucional. Entonces, pues Costa Rica ha tenido una trayectoria bendecida en ese sentido. Yo creo que es el legado más valioso que mi generación recibió de la generación de sus padres y de sus abuelos, y es el legado más valioso que puedo dejarle también yo a mi hija, a las nuevas generaciones. Debemos pensar en eso. Gustavo, ha mencionado usted algo muy importante. Debemos dejarle un legado a la gente que queda. Nosotros nos tenemos que ir en cualquier momento, pero debemos dejar un legado. Totalmente de acuerdo. Don Gustavo, vamos a ver, ¿qué es beligerancia política? Porque hay un montón de eruditos en la calle, Gustavo. Hay un montón de eruditos en este sentido. Aclarémosle a la gente, por favor. Sí, yo nunca imaginé que fuéramos a ser testigos de tal proliferación de expertos en derecho constitucional que ha habido en las últimas semanas. Además, oficiosos, ¿verdad? Eso es bastante llamativo, cómo tanta gente puede interesarse de manera desinteresada por estos temas. Pero bueno, fíjese, don Orlando, que hace ya casi un siglo, en 1927, Costa Rica adoptó un principio que yo creo que es muy sabio y que no es así en otros países del mundo. De hecho, no es así en la mayoría de las democracias del mundo. Ese principio es o está reflejado actualmente en el artículo 95, inciso 3 de la Constitución. Y lo que dice es que una garantía sustancial de la libertad del sufragio es la imparcialidad de las autoridades de gobierno. Es decir, que para que los costarricenses podamos escoger en condiciones de libertad a nuestro nuevo gobierno, el gobierno actual, el gobierno de turno, debe quedarse completamente al margen del proceso electoral. Y la competencia debe ser solamente entre quienes están compitiendo, que son las candidaturas. Eso no es así en la mayoría de países del mundo. Usted ve a distintos presidentes, por poner uno de derechas, Donald Trump, y por poner uno de izquierdas, Pedro Sánchez en España, y ellos son claramente militantes de sus partidos políticos y favorecen a sus candidatos y los apoyan y atacan a la oposición y tal. En Costa Rica eso está prohibido. Los gobernantes son gobernantes de todos los costarricenses, no son líderes de un partido político ni de una tendencia, tienen que concentrarse en gobernar y la competencia debe ser solamente entre las candidaturas y entre los partidos políticos que están compitiendo. Cuando alguien quebranta ese deber, de imparcialidad, comete el ilícito de beligerancia política. Es una limitación al derecho de participación política.
Y es una limitación en 2 grados. Primero, una limitación relativa para todos los funcionarios públicos, todos, desde el más humilde hasta el más encumbrado. Y esa limitación relativa es que durante la jornada laboral no podemos dedicarnos a discusiones o a trabajos político-partidarios y no podemos utilizar los recursos de nuestros cargos para beneficiar o perjudicar a un partido político. Esa es la prohibición relativa y nos alcanza a todos los funcionarios públicos. Pero hay un grupo reducido de funcionarios públicos, entre los cuales estamos todos los funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones, los ministros, los magistrados y por supuesto el presidente de la República, que tienen una prohibición no relativa, sino absoluta de participación política. Y esa prohibición absoluta significa, en el artículo 146 del Código Electoral, que el único derecho que tenemos de participación política es ir a votar en secreto el día de las elecciones. Nada más. Ni una bandera, ni un posteo en Facebook, ni una calcomanía, nada en lo absoluto. Ir a votar en secreto, calladitos el día de las elecciones. Ese es nuestro derecho de participación política. ¿Qué pasa si incumplimos con esa restricción? Pues la sanción es bastante severa. La sanción es la destitución del cargo y la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por un periodo que va de 2 a 4 años. Los constituyentes discutieron esto. Un acta en la que está muy clara la discusión al respecto es el acta 76 de la Asamblea Nacional Constituyente, y ahí se ve claramente donde los constituyentes dicen: hay que darle permítanme la expresión, esta espada, este machete al Tribunal Supremo de Elecciones, porque si no, no va a haber forma de que puedan controlar que la gente, los empleados públicos y sobre todo los altos funcionarios quieran meter la mano en el proceso electoral. Y como veníamos de un trauma tan doloroso como fue la guerra civil, precisamente en buena medida porque se decía que se había metido mano en el proceso electoral, pues entonces se puso esa sanción tan severa en nuestra Constitución y en nuestro Código Electoral. O sea, aquí no hay salida. No hay salida, o eso es, ¿verdad? Vamos a ver, Gustavo, entonces, si hay un funcionario en este momento o en cualquier administración que está activo, no puede andar haciendo política. Sí, ya le digo, si es un funcionario, digamos, de los que tiene la prohibición relativa, piense usted en un empleado municipal, piense usted en un oficinista del MEP, o en un oficinista, o en un abogado del MOP, esa persona puede participar en partidos políticos, puede poner calcomanías, puede hacer posteos en Facebook, incluso puede ser candidato, no hay ningún problema, pero durante su jornada laboral no puede dedicarse a esas cosas y tampoco puede utilizar el cargo que tiene y los recursos de su cargo para beneficiar o perjudicar a un partido político. Vamos a ver. Eso los que tienen la prohibición relativa. Pero hay otros, como le decía, todos los funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones, el presidente de la República, la Contralora General, los magistrados, los ministros, una serie de altos cargos enumerados en el artículo 146 del Código Electoral, esos no, esos ni siquiera cuando estamos fuera de nuestra jornada laboral, ni siquiera cuando estamos en el sábado de descanso en nuestras casas, en ningún momento 24/7 podemos hacer nada de participación política. Lo único que podemos hacer es ir a votar calladitos el día de las elecciones. Y si usted es militante del Poder Legislativo, tampoco. Esa es una pregunta muy buena, don Orlando. Gracias. Los diputados
por la naturaleza misma de sus cargos, los diputados, desde luego, sería un contrasentido que yo le dijera a usted aquí ahora que los diputados durante su jornada laboral no pueden hacer política, porque en realidad lo que hacen todo el día es política, ¿verdad? Y tienen las banderitas de sus partidos en sus curules y se representan como fracción del partido A o partido B. Esa es la naturaleza de sus cargos. Es un caso análogo al del regidor en cada municipalidad. Entonces, esas personas en principio no serían sujeto de beligerancia, pero esa es la excepción, ¿verdad? Los demás funcionarios públicos sí tenemos esa restricción. Bueno, estamos aprendiendo, por lo menos yo, don Gustavo. Otro tema álgido, qué difícil está vivir en este país ya. La inmunidad, don Gustavo, la inmunidad. Sí, señor. Eso fue otra cosa que me faltó decirle. Yo le decía ahora que hay dos tipos de restricción con la beligerancia. La restricción para la generalidad de los funcionarios y la restricción para ciertos funcionarios, que es una restricción, digamos, si me permite la redundancia, más restrictiva. Prohíbe todo excepto votar. Bueno, esa es una primera diferencia. Pero luego hay otra diferencia, que es la que usted, hacia la que usted me está orientando con su pregunta. Cuando cualquier funcionario comete beligerancia, el abogado del MOP, el oficinista del MEP o este servidor que le está hablando a usted, cuando cualquier funcionario comete beligerancia, quien nos realiza el procedimiento sancionatorio es la Inspección Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones, que es un órgano interno del Tribunal Supremo de Elecciones. Nos hacen un procedimiento regulado en la Ley General de la Administración Pública, en el que por supuesto tenemos derecho de defensa, tenemos derecho a ofrecer nuestras pruebas de descargo, a ofrecer nuestros argumentos, a impugnar las decisiones. Es un proceso con garantías, ¿verdad? Pero, cuando a quien se está acusando de beligerancia es un miembro de un supremo poder que tiene fuero de inmunidad, como por ejemplo un diputado, un ministro, o el presidente de la República o un vicepresidente, el Tribunal Supremo de Elecciones no puede entrar de una vez a hacerle un procedimiento sancionatorio a esa persona. ¿Por qué no puede? Porque esa persona, por disposición de la Constitución política, tiene una protección, que es lo que se conoce como el fuero de inmunidad, que le impide, en este caso al Tribunal Supremo de Elecciones, realizarle este procedimiento y sancionar a la persona. ¿Cómo puede caer o cómo puede decaer ese escudo, ese fuero de inmunidad? Bueno, la Constitución política dice que ese escudo cede o decae por votación calificada en la Asamblea Legislativa, por 38 votos de los diputados. Entonces, para que el Tribunal Supremo de Elecciones pueda realizar un procedimiento sancionatorio, en este caso contra el presidente de la República, por las denuncias de beligerancia que se han presentado en su contra, antes de proceder a hacer ese procedimiento sancionatorio, el tribunal necesita solicitarle a la Asamblea Legislativa que le levante el fuero de inmunidad, que le levante esa protección, ese escudo al presidente de la República. Así lo establece el artículo 270 del Código Electoral. Ha habido de estos especialistas que usted mencionaba ahora, que han proliferado en estos días, que dicen que eso es un invento del tribunal. No,
Eso lo dice literalmente el artículo 270 del Código Electoral. Si la denuncia procede contra una persona que tiene fuero de inmunidad, como es el presidente de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones tiene que solicitarle a la Asamblea Legislativa que le levante ese fuero de inmunidad. Si la Asamblea Legislativa reúne los 38 votos y levantan el fuero de inmunidad, el Tribunal Supremo de Elecciones puede proceder a hacerle el procedimiento sancionatorio al presidente. Si la Asamblea Legislativa no reúne los 38 votos, pues entonces el proceso se suspende hasta que la persona deje de tener esa protección, que es cuando deje el cargo. Don Gustavo, como decía mi abuelita, más claro no canta un gallo. Definitivamente, más claro no canta un gallo. Referente, para volver al inicio del programa, Gustavo, referente a esto de la comunicación política, ¿qué relación ha tenido usted o cómo está el nivel en otros países? Porque es un campo muy nuevo, ¿verdad, Gustavo? Como usted lo decía. Sí, sí, señor. Pues mire, yo le diría que en el mundo de habla hispana, eh, creo que la delantera claramente la lleva España y Argentina. Eh, en ambos países no solamente se hace muy buena comunicación política en el sentido profesional de la palabra, sino también en el sentido académico de la palabra. Quiero decir, las campañas electorales y la comunicación de los gobiernos en España y en Argentina suele ser bastante profesional. Esa es una cara, digamos, de la comunicación política. Pero además, en sus universidades se suele hacer muy buena investigación en comunicación política y digamos que producen mucha literatura, mucha bibliografía, mucho conocimiento sobre esta disciplina de estudios. Eso en el mundo hispano. Y a nivel internacional, la delantera sin duda alguna la llevan los Estados Unidos, porque la comunicación política como disciplina académica empieza en los Estados Unidos a mediados del siglo XX con las primeras teorías sobre los efectos de los medios de comunicación. Empezaron a interesarse ellos, la escuela de Palo Alto y otros investigadores empezaron a interesarse por ver qué impacto, qué efecto tenían los medios de comunicación en las personas. Veníamos saliendo, don Orlando, de la Segunda Guerra Mundial, se sabía el peso que había tenido la propaganda radiofónica nazi de aquel sujeto perverso que era Joseph Goebbels, y entonces a un grupo de comunicadores, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, les empezó a interesar estadígrafos, les empezó a interesar el fenómeno y empezaron a estudiarlo. Y a partir de ahí lo desarrollaron mucho. Hoy en las principales universidades del mundo hay carreras, hay cátedras, hay centros de investigación dedicados a la comunicación política. Eso a nivel académico y a nivel profesional, la primer campaña que utiliza un spot televisivo es la campaña de Ike Eisenhower. Si no me traiciona la memoria, esa es la campaña de 1958. No sé si me estoy equivocando con ese dato, pero es la campaña de Ike Eisenhower, este héroe de guerra de la Segunda Guerra Mundial que gana la presidencia después de muchos años de, de dominio demócrata de Roosevelt y de Harry Truman. Eisenhower gana la presidencia de los Estados Unidos con un vicepresidente muy famoso que fue Richard Nixon. Y a partir de ahí se sigue desarrollando la comunicación política como disciplina. Usted recordará
el famoso primer debate de la historia, el primer debate televisivo entre John F. Kennedy y Richard Nixon. Y a partir de ahí ellos han ido marcando la pauta en este tema. Por ejemplo, la primera elección, la primera campaña en la que fueron decisivas las redes sociales fue la campaña que le ganó Barack Obama a John McCain en el año 2008. Para bien y para mal, también para efectos de desinformación y de manipulación, para bien y para mal, los Estados Unidos han llevado la delantera en materia de comunicación política, tanto a nivel profesional como a nivel académico. Bueno, Estados Unidos, como siempre, a la vanguardia. Don Gustavo, usted ha tenido, ahora que usted mencionó este tipo de comunicación con algunas personalidades de España o Argentina, como usted lo dijo muy claro, del habla hispana. Sí, bueno, tuve la dicha en esos procesos de formación primero, de tener muy buenos profesores, tanto de España como de otros países de América Latina. Brasil es un caso aparte, don Orlando. Brasil tiene unos desarrollos formidables de los que no siempre nos damos cuenta por la barrera del idioma, pero aquello es un continente y bueno, es otro mundo completamente y tiene unos desarrollos también muy buenos en comunicación política. Omití decir eso. Eh, y luego, ya en el ejercicio profesional, en el Tribunal Supremo de Elecciones, he tenido la oportunidad de compartir con muchos colegas de distintos países, por dos razones. Primero, porque los organismos electorales de América Latina mantenemos relaciones muy estrechas. Nosotros permanentemente nos estamos reuniendo. Y entonces, qué sé yo, una mañana puedo llamar a mi homóloga, la encargada de comunicación de la Junta Central Electoral de República Dominicana, o, eh, o al encargado de comunicación del Tribunal Electoral salvadoreño, o a los encargados de comunicación del Tribunal Electoral panameño. Todas estas personas que le estoy mencionando son amigos, o los mexicanos también, del INE, del Instituto Nacional Electoral de México, porque nos conocemos, porque hemos compartido mucho tiempo juntos, porque nos apoyamos y nos retroalimentamos. Eso es muy valioso. Y la otra razón por la que he tenido contacto con colegas de otros países es porque en varias ocasiones la OEA, la Organización de Estados Americanos, me ha solicitado colaboración para ofrecer capacitación en materia de combate a la desinformación, sobre todo de cómo hacer una comunicación que se enfrente al fenómeno de la desinformación, capacitaciones para equipos de comunicación de otros organismos electorales de América Latina. Y entonces hemos ofrecido estas capacitaciones que ahora recuerde a Perú, a Ecuador, a República Dominicana, a Guatemala, en fin, a varios países de América Latina. Este tema de la desinformación es una preocupación en muchas partes del mundo, y entonces eso también enriquece el aprendizaje, ¿verdad? Porque hay experiencias mutuas que se comparten. Interesante tema. Eso sería para otro programa, ¿verdad, don Gustavo? Sí, Vamos a ver, ciertamente. con los cambios de las redes que usted mencionaba en la comunicación, en la llamada, me dice si estoy equivocado, ¿verdad? No hay ningún problema. Vea electoral, que como se llama, no estaban incluidas las redes sociales hace algunos años. Podríamos hablar al respecto. Ese es otro tema muy importante, don Orlando, muy, muy importante. Vamos a ver, por veda podemos entender dos cosas. Una es la veda de la propaganda política.
la veda para los anuncios de los candidatos, por decirlo así. Esas hay dos. Una es la que se impone el día de la elección y los 3 días antes de la elección, que no se pueden emitir encuestas y no se puede hacer propaganda, son los días, digamos, de paz antes de ir a votar, y la que se conoce como tregua navideña, que esa empezará el 16 de diciembre y se extiende hasta el 1 de enero. Durante esas 2 semanitas de tamales y recogimiento familiar, los candidatos solamente pueden emitir 3 mensajes navideños, pero el resto de la propaganda tiene que cesar y detenerse. Esas son las vedas de propaganda. Otra cosa distinta es la veda de la comunicación gubernamental. Esa está regulada en el artículo 142 del Código Electoral. Y lo que dice es que a partir de la convocatoria de las elecciones, es decir, a partir del día siguiente, a partir del 2 de octubre de este año y hasta el propio día de las elecciones, el gobierno debe cesar sus mensajes publicitarios. Deben detenerse los mensajes publicitarios del gobierno. ¿Qué es lo que busca la norma? Bueno, lo que busca la norma es que el gobierno no aproveche todos los recursos comunicacionales del aparato público, que son enormes, no los aproveche para favorecer a la candidatura oficialista, ¿verdad? Así de sencillo. Esa es la lógica de ese artículo. Ahora, en 2009, cuando se aprobó el Código Electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones, y por supuesto las redes sociales no tenían el peso que tienen ahora, en 2009 apenas existía Facebook y la gente lo estaba empezando a usar, el tribunal interpretó que lo único que estaba prohibido en redes sociales era la pauta pagada. Es decir, cuando se le pagaba a Facebook o se le pagaba a YouTube para que un anuncio se difundiera más y tuviera más alcance. Pero si yo mi posteo o mi video en YouTube lo hacía y no le metía plata, sino que simplemente lo dejaba ahí para que quien quisiera ir a verlo lo viera, entonces eso no estaba prohibido. Esa fue la interpretación del tribunal en 2009. ¿Cuándo cambia eso? Y eso ha molestado mucho a el gobierno de la República actual. Eso cambia a finales del año 2024 en el momento en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite una sentencia conocida como Capriles contra Venezuela. Se emite a finales del 2024, pero se comunica a los países a principios del 2025. ¿Y qué es lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esa sentencia? Dice, mire, las plataformas digitales, las cuentas, los perfiles, los canales digitales de las instituciones públicas y de los gobiernos son herramientas muy poderosas de comunicación que pueden utilizarse para inclinar la balanza a favor de una candidatura, y eso lastima la equidad que tiene que haber en una competencia electoral. Y entonces los estados, dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los estados tienen que controlar eso. Y eso puede ocurrir haya o no haya pago. Es decir, se le paga a la plataforma por difundir el contenido o no se le paga a la plataforma por difundir el contenido. Repito, sentencia Capriles contra Venezuela. Cualquier costarricense que nos esté escuchando puede buscarlo. Nosotros, don Orlando, como firmantes de la Convención Americana de Derechos Humanos, que no en vano se llama Pacto de San José, tenemos un deber convencional. Ese deber convencional significa que todos los operadores del derecho interno, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Elecciones, todos los operadores del derecho interno de cada país que firma la Convención Interamericana de Derechos Humanos tienen que ir a la hora de ir aplicando el derecho interno, tienen que ir ajustándolo
a los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso fue lo que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones. El Tribunal Supremo de Elecciones cambió su interpretación, la adecuó, la interpretación según la cual podía difundirse contenido digital desde el gobierno siempre y cuando no mediara pago, cambió a principios del 2025 y el tribunal dijo, me voy a adecuar, me voy a poner a la altura de los tiempos de acuerdo con este pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a partir de que empiece la campaña electoral, la publicidad gubernamental debe cesar en plataformas digitales, haya o no haya pago. Está prohibida. Y eso es lo que falazmente el gobierno ha llamado mordaza. Esto no es, Gustavo, esto no es una ocurrencia del Tribunal Supremo. Está sustentado. De ninguna manera. O sea, de ninguna manera. Lo que es. O sea, no hay ninguna mala interpretación, no hay un mal sentimiento, ¿no? No, para nada, para nada. De hecho, esto ya ha sido objeto de una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional, porque el presidente decía que le estábamos impidiendo rendir cuentas y que le estábamos poniendo no solamente una mordaza a él, sino que le estábamos cerrando los ojos y tapando los oídos a la ciudadanía. Eso es falso. Es falso porque el presidente puede seguir haciendo conferencias de prensa, el presidente puede seguir haciendo inauguraciones, puede seguir dando discursos, puede seguir concediendo entrevistas a los medios de comunicación, puede seguir diciendo todas las maravillas que hace, puede seguir diciendo que su gobierno es el mejor gobierno que ha habido, no hay ningún problema para eso. Lo que no puede hacer es utilizar los perfiles digitales de las instituciones públicas, de las instituciones de gobierno, para difundir esos contenidos. Eso es lo que no puede hacer. Pero la transparencia, la rendición de cuentas, la gaceta, todo eso se mantiene igual y los costarricenses a través de la prensa nos podemos seguir enterando de las cosas. Entonces no es cierto que se haya puesto ni una mordaza al gobierno ni una venda en los ojos de la ciudadanía. Eso es falso. Don Gustavo, ya de cara a las elecciones, aparte de que está siendo un año difícil por los problemas que ya usted ha mencionado o las situaciones, ¿cómo están los preparativos para las elecciones? Papeletas. Bueno, eso, don Orlando, eso es como un relojito suizo. Ese es un proceso absolutamente secuenciado en el cual no nos podemos atrasar un día. Nosotros no podemos hacer lo de a veces los ministros de comunicación que dicen que una carretera va a estar inaugurada para septiembre, no para octubre, no para noviembre, no para el diciembre del próximo año. No, nosotros tenemos que concluir en tiempo el proceso de inscripción de candidaturas. Ese es el momento en el que estamos en este momento. Porque sin que haya concluido el proceso de inscripción de candidaturas, no podemos empezar el proceso de impresión de papeletas. Y hasta que concluyamos el proceso de impresión de papeletas, podemos empezar el proceso de empaque del material. Y hasta que terminemos el proceso de empaque del material, podemos empezar el proceso de distribución de las tulas o el material electoral a las juntas cantonales. Y hasta que ese proceso concluya, las juntas cantonales no pueden entregar el material a las juntas receptoras de votos. Entonces, fíjese usted que es un proceso absolutamente secuenciado, no podemos iniciar una fase sin haber concluido la anterior y todo tiene que funcionar cronometradamente para que una semana antes de las elecciones, el domingo antes de las elecciones, todos los presidentes de cada junta receptora de votos tenga ya en sus manos el saco azul con el material electoral, lo hayan revisado, hayan visto que todas las papeletas estén en orden y estemos listos para esa última semana y el domingo
de la elección estar tempranito abriendo las mesas a las 6 de la mañana. Disciplina alemana como un relojito suizo. Total. No hay más allá. No, 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 no. Don Gustavo, el asunto, las características de la nueva cédula, ¿cómo está ese asunto? Bueno, hay dos nuevas cédulas en Qué realidad, bonito. porque por un lado tenemos la identidad digital costarricense, que es una facilidad adicional, digamos, nadie está obligado a sacarla, es simplemente si usted no quiere andar la cédula en la billetera y quiere tener todo en el teléfono, pues puede descargarla por un precio bastante módico. Y la otra es esta que usted está mostrando en su programa en este momento en pantalla, que es la cédula física, la que hemos usado toda la vida, pero desde hace un mes aproximadamente las personas que han ido a recogerla se han llevado la sorpresa de este nuevo diseño. Es un diseño no solamente muy agradable, muy bonito para los apricistas, el doble, porque tiene la guaria morada, eh, sino que además se ajusta a los estándares internacionales en cuanto a cómo debe ser el orden de colocación de la información. Usted recordará que la cédula antes tenía la foto al otro lado. Los documentos internacionales no son así, tienen que tener este orden que está acá y tiene una serie de elementos de seguridad más robustos. Es una tecnología casualmente alemana también. Decirle a las personas que tengan tranquilidad en el sentido de que podrán votar el 1 de febrero del 2026, ya sea con esta nueva cédula, si es que la tuvieron que ir a sacar, o con la anterior, porque la anterior mantiene todo su valor durante el tiempo de vigencia, los 10 años de vigencia que se le hayan dado. La que no se va a poder utilizar para votar, no se va a poder utilizar para votar es la digital. Entonces, recordarle a las personas, hay que llevar la cédula física para ir a votar el 1 de febrero. Ahora que usted menciona eso, don Gustavo, de la cédula digital, el voto digital, entonces, ¿cómo está el asunto? Ay, hicimos un plan piloto, don Orlando, en las elecciones municipales del 2024 y fue un plan piloto muy exitoso en el sentido de que eh, primero la gente supo usar las máquinas. Es más, adultos mayores y muy mayores, personas que superaban los 95 años, la utilizaron, personas con discapacidad. Entonces, a nivel de usabilidad, fue un éxito. La gente se sentía cómoda, decía que le gustaba. Y luego, otra ventaja que tuvo es que nos daba resultados muy rápidos y muy exactos. El proceso de conteo después de cerrada la mesa era un proceso más rápido que el proceso de conteo con las papeletas tradicionales. Y además más exacto, con menos errores. Entonces, en ese sentido fue muy exitoso. El problema es que es muy caro. Ese es el problema. No quiero adornárselo, quiero decírselo con total claridad. No tenemos el presupuesto para escalarlo. En 2024, que fue un plan piloto, se utilizó en el 10%, poco menos, en el 9% de las mesas del país. Nuestra idea original era en estas elecciones nacionales utilizarlo en un 25% de las mesas del país para ir poco a poco hacia esa transición, pero el precio se salía de las manos. El costo es muy alto. Usted sabe que hay restricciones fiscales en este momento. Nuestros presupuestos tienen que pasar, por supuesto, por la Asamblea Legislativa. El país tiene otras prioridades y entonces el Tribunal Supremo de Elecciones ha decidido temporalmente posponerlo hasta que aparezcan nuevas opciones que sean igual de funcionales, igual de efectivas, pero a un precio más módico. Estamos claros. Andy, no hay voto digital. Don Gustavo, gracias por estar con nosotros. El tiempo nos ha vencido. Quisiera estar más tiempo conversando con usted. Le deseo algo, que Dios me lo bendiga en esta labor
tan difícil que está enfrentando el tribunal. Que Dios Muchas me lo gracias. bendiga y que Dios nos lleve adelante, don Gustavo. Gracias por estar con nosotros, muy amable. Ha sido un placer, don Orlando, de verdad, estar con un caballero como usted y compartir con su audiencia. Muchas gracias. Gracias a don Gustavo Román, director general de Estrategia y Gestión Político Institucional del Tribunal Supremo de Elecciones. Caballero, don Gustavo, gracias a usted por su sintonía. Buenas noches. El próximo jueves a las 8 de la noche. Encuentro. Y con Orlando Bermúdez. En esta, su emisora. Ahora en Radio Costa Rica.